Arte y artistas judíos, con Federica Palomero. Damos la bienvenida de nuevo a Federica Palomero a Radio Sefarat. Hola, Federica. Hola, ¿qué tal? Encantados de tenerte en este programa que ya saben que realiza un acercamiento al judaísmo en el arte. Nos basamos en tu libro y en este caso nos reunimos con dos buenos amigos y lo hacemos en París. Sí, imagínate qué suerte, ¿no? Sí, con Modigliani y Soutine. Pues sí, amigos, porque... Bueno, me pareció que valía la pena resaltar esto, ¿no? Una amistad muy cercana que duró poco, finalmente. Duró 5 años desde que se conocieron en 1915, cuando los presentó Lipschitz, el escultor, hasta la muerte de Modigliani en 1920. Que ya saben todos ustedes que fue muy temprana y trágica, sí, claro, ¿no? Y trágica al mismo tiempo, y esto ha contribuido mucho también a crear esa imagen, esa estampa de artista maldito que después ha retomado el cine, etcétera, y que yo creo que en algún momento pudo llegar a ocultar la importancia y el significado de su obra plástica, más allá, bueno, de la tragedia de su vida, de una vida muy, muy, muy agitada, muy acontecida, muy en el espíritu de la bohème, ¿no? De aquel tiempo. Pero lo que queda realmente es la obra, ¿no? Y es una lástima cuando la obra se ve como un poquito sumergida, digamos, en todas esas cosas que tienen más que ver con la leyenda, ¿no? Sí, el chisme y la farándula, que bueno, a todos nos encanta, pero hay que poner límites también, porque en este caso realmente es una obra extraordinaria. Yo creo que Modigliani es el retratista más importante que hubo en el siglo XX, por ejemplo. Tanto, ¿eh? Sí, bueno, pues sí, de hecho juntar a Modigliani y Soutine a través de la amistad tiene también que ver con la personalidad de cada uno, porque resulta que desde el punto de vista artístico son opuestos. O sea, toda esa serenidad, esa elegancia, ese lado muy clásico que encontramos en Modigliani se opone al furor, digamos, a la intensidad, al expresionismo, ya que fue el único expresionista que hubo en Francia finalmente y que duró, de Soutine. Entonces, bueno, tenían en común otras cosas, eran judíos los dos, aunque Modigliani pues venía de una familia italiana aristocrática, venida menos, pero aristocrática al fin, y recibió pues una educación sumamente esmerada de parte de su madre, que era una persona muy culta, que lo llevaba a conocer los museos, que también tocaba piano, etcétera, ¿no? Mientras que Soutine provenía pues de un medio social muy, muy humilde. Su padre era remendador de obra, era gente que no sabía lo que era un museo, y peor aún para un artista con vocación temprana, en ese medio no estaba bien visto ser artista, porque eso iba en contra, por supuesto, del precepto religioso que tenía pues muchísimo peso. Entonces vemos que desde la infancia hay poco que lo reúne y mucho que lo separa. Bueno, si volvemos a la farándula, otra cosa, Modigliani era muy buen mozo. La foto que tenemos de él realmente era un hombre sumamente guapo y seductor, mientras que Soutine, el pobre, sí era bastante feito, ¿no? Claro, nuestra querida colaboradora Alicia Perry siempre se confiesa enamorada de Modigliani. Bueno, mira, no creo que sea la única, ¿no? Y después, ¿qué te puedo decir? Pues a los dos les gustaba mucho la bebida. Eso sí lo tenían realmente en común, y por supuesto, más allá de las diferencias estéticas, una pasión enorme por el arte, pues. ¿Qué más podemos contar de esta amistad?
en París, en ese París efervescente, ¿no? Esto, claro, esto también llama mucho la atención porque es un país, un París como muy, muy de leyenda hoy día, muy de mito, y se ha escrito y se han hecho películas, etcétera, ¿no? Porque, claro, era ese París, digamos, de la Belle Époque, antes de la Primera Guerra Mundial y un poquito después, ya que, bueno, con Soutine sí vamos a llegar incluso a la Segunda Guerra Mundial. Pero ese París del momento en que fue la capital de las artes, y por eso se formó esa famosa escuela de París, que de escuela no tenía absolutamente nada, obviamente, o si no, bueno, una escuela de libertinaje, pero eran artistas extranjeros que venían de horizontes sumamente diversos. Muchos eran de Europa Central, pues del este, como es el caso de Soutine, otros eran de otros países europeos, como es el caso de Modigliani, pero también había gente de Estados Unidos, había mucha gente de América Latina. Entonces, la Escuela de París la constituyen los extranjeros que viven allí, atraídos, por supuesto, por lo que representa esto, lo que dice Chagall, dice la luz del arte solamente brillaba en París en aquel tiempo. Y había una fascinación y era el sueño de cualquier joven artista poder llegar a París, ¿no? Y bueno, ellos dos tuvieron, digamos, la suerte de poder hacerlo, ¿no? Modigliani llega antes, él llega en 1906, mientras que Modigliani llega en 1913. Modigliani entonces llega justo para ver el nacimiento del cubismo. Les Demoiselles d'Avignon, 1907, después 1908 la presentación pues en el Salón de los Independientes. Sin embargo, desde el principio nos damos cuenta de que él no es artista de influencias. Por ejemplo, pues él no tuvo relación plástica con los cubistas, los conocía pero no aplicó, digamos, ese método a su obra. Claro, ahí había un ambiente sumamente cosmopolita donde uno pescaba lo que quería, porque bueno, lo que atraía precisamente a todos esos artistas eran eso, las revistas de arte, las primeras galerías, los museos, los salones, los cafés donde había pues todas esas tertulias, ese mundo y medio mundo que también es un mundo en torno pues a los artistas, a los modelos, todo eso, ¿no? Hay un poco de leyenda, pero hay muchísimo de verdad, desde luego, ¿no? ¿Soutine sí era más permeable a lo que estaba sucediendo? Pues ¿a esos movimientos? Tampoco, porque Soutine llega en 1913, que es el momento pues de la última fase del cubismo, cuando muchísimos artistas se han vuelto cubistas, agarran el tren en marcha, ya son cubistas de lo que corresponde en Picasso y Braque a la fase sintética, pero son cubistas, mientras que Soutine no. Él fue desde el principio un artista que tenía mucho más que ver con Munch, con Van Gogh, con Ensor, o sea, con esa tradición expresionista. Pero en Francia, pues no había. Munch era noruego, Ensor era belga, Van Gogh era holandés. Ellos todos, por supuesto, en algún momento de su vida estuvieron en Francia, etcétera. Pero dentro de la pintura francesa realmente es Soutine. Uh-huh. Sí. Entonces, eso sí los junta desde el punto de vista plástico, la independencia total en relación con las vanguardias de su época. Entonces, uno se puede decir, pero entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la ventaja, digamos, de estar en París en el momento en que acontecen tantas cosas si esto no los permea?
Pero bueno, siempre hay un ambiente, hay unas oportunidades y hay otras cosas, hay la libertad también, ¿no? Que yo creo que para ellos fue sumamente importante. Y para Modigliani está también el arte en los museos. Claro, en Italia hay muchos, pero bueno, el Louvre es el museo de pintura más grande del mundo, ¿no? Y él iba. Y para un artista que realmente es un artista clásico, dentro de su modernidad, pues todo eso era sumamente importante, ¿no? Presentas y nos has comentado el genio de Modigliani como retratista y elige modelos muy cercanos a él. Sí, además de ser retratos realmente magníficos, porque cuando uno ve una foto de alguien que él pintó, la semejanza en los rasgos, en la expresión, en la personalidad es impresionante, sobre todo por el hecho de que siendo un retrato de alguien en particular es un Modigliani, es decir, todos los retratos tienen esa estilización, son muy alargados, son muy esquemáticos. Ya sabemos cómo él hacía, por ejemplo, un trazo que era pues ceja y nariz, otro trazo era la boca, la forma de los ojos también, todo eso, digamos que él tenía su método y lo iba aplicando, pero por supuesto esto hace que los personajes que él pinta se parecen entre sí, son como hermanos, ¿no? Pero al mismo tiempo mantienen sus rasgos físicos y mantienen su personalidad. Y yo creo que esto es realmente lo maravilloso del retrato de Modigliani. Ser un Modigliani y ser al mismo tiempo un testimonio pues de quién era esa persona, ¿no? ¿Destacas alguna en especial? Ya sé que es difícil. Sí, pero sí, porque claro, él pintaba a la gente de su entorno, entonces al mismo tiempo es como una especie de documento sobre pues esa un álbum vida familiar, ¿no? De la época. Por ejemplo, su gran amigo Lipschitz y su esposa Berthe, por supuesto, Soutine pintó a Modigliani, Modigliani pintó a Soutine, pintó también a Paul Guillaume, pintó a Sborowski, que era un personaje un poco turbio, digamos, que pues hacía negocios con los artistas. Por ejemplo, tanto como Modigliani como Soutine fueron representados por él, pero al mismo tiempo, bueno, era un poquito estafador, ¿no? Era digamos, un marchante, no muy de fiar, ¿no? Exactamente, se aprovechó muchísimo, bueno, del estado de pobreza en el que estaban y todo eso, o sea, no era así totalmente clean, pero al mismo tiempo es cierto que, por ejemplo, dio a conocer a Soutine en los Estados Unidos, lo empezó a comprar Barnes y eso lo sacó a él de la pobreza. Entonces hay que decir las cosas como son. Por supuesto hizo retratos de Beatrice Hastings, que era pues una periodista inglesa que estaba en París para contar toda esa vida bohemia y que al mismo tiempo fue su amante, y pintó muchísimo, por supuesto, a Jeanne Butern, que fue pues su amante y la madre de su hija, y luego pues que se suicidó en el momento en que él se murió, pues es la parte trágica, digamos, ¿no? Una cosa que separa precisamente Soutine y Modigliani es que Soutine también ha sido un gran retratista, sin duda. Pero Soutine hizo retratos, hizo paisajes, hizo naturalezas muertas, hizo retratos que no eran realmente retratos en el sentido propio de saber quién era la persona, sino, digamos, más genéricos también. Es decir, él tenía pues una gama muy variada de temáticas, mientras que Modigliani solamente pintó retratos y desnudos, más nada. Al final, cuando él estaba en el sur de Francia en 1918 por la guerra, él pintó 2 paisajes que no son, por cierto, muy relevantes, digamos, seguramente por escasez de modelos, porque precisamente él pintaba a la gente de su medio artístico, ¿no? Por supuesto, pues al llegar ahí en compañía de Soutine y de Sborowski y de Jeanne,
pintar Jeanne, pero tampoco se iba a pasar la vida pintando a Soutine, ¿no? Entonces uno siente que ahí hay como una especie de escasez y ahí sí empieza a pintar gente anónima, digamos, ¿no? Un joven campesino, qué sé yo, un poco como hacía Cézanne, ¿no? Que pintaba así gente... Sí. ¿Alguna que obra cambia, ¿no? que quieras destacar de Soutine? ¡Wow! Bueno, los paisajes de Céret, por supuesto, y de Cannes son maravillosos. Esos paisajes que parece que hay un terremoto en el momento en que los pinta, porque no hay nada en pie finalmente, ¿no? Las casas, los árboles, todo está así como agitado por un viento, un temblor, una furia. Es algo muy, muy impresionante, ¿no? En este sentido, como digamos, pasa su tormento personal al paisaje, ¿no? Y las casas casi parecen rostros, las ventanas parecen ojos, la boca parece puerta. Es inquietante y al mismo tiempo, por supuesto, muy, muy fascinante, ¿no? Ver cómo el paisaje ya se vuelve con él totalmente otra cosa, pues. Y tiene también esos retratos muy, muy impresionantes por el lado humano. Por ejemplo, el groom de Maxims, ¿no? Con su uniforme rojo, el monaguillo con su túnica de encaje blanco. Y es impresionante el contraste que él logra entre todos esos oropeles, esos falsos uniformes, pero que le dan así como, digamos, prestancia y prestigio a la persona, aunque sean finalmente, bueno, sirvientes, ¿no? Y la cara de ellos, que es una cara de gente casi desquiciada, muy, muy triste, muy, no sé, un aspecto más lento. Es muy impresionante esto, ¿no? Como él juega con ese contraste, con el blanco, con el rojo, con unos uniformes como demasiado grandes, ¿no? Para ellos, esas cosas, sí. Ya sabemos que Modigliani decide quitarse la vida. ¿Y Soutine es víctima de...? No, Modigliani no. Quien se quitó la vida fue Jeanne. Ay, perdón, Modigliani muere. Se enfermo. Murió de meningitis tuberculosa. Sí, bueno, tontería. era un hombre... No, bueno, en esa época no era nada raro que un artista... Bueno, pero perdonen los oyentes mi fallo, que he mezclado las dos. No, pero fíjate... Él tenía pues muy mala salud, sí, debido a los excesos, obviamente, empezando por los excesos de la bebida y luego, bueno, por una mala alimentación, etcétera. De verdad que era un hombre muy, muy pobre. O sea, su madre le pasaba una mensualidad para ayudarlo, pero su madre tampoco tenía mucho dinero, ¿no? Entonces hacía lo que podía, pues la pobre mujer, para ayudar al hijo. En vida, la verdad que vendió muy poco, ¿no? Porque los retratos, bueno, eran de amigos. Él tuvo pues una experiencia, es una anécdota, pero yo creo que también nos da una idea de la mentalidad de la época, ¿no? Él tuvo, bueno, un amigo, un médico, Paul Alexandre, que precisamente para ayudarlo le pidió pues un retrato suyo, de su hermano, de su padre, y quedaron muy contentos. Y Paul Alexandre empezó su colección de arte con pues esas pinturas de Modigliani, y cuando podía le compraba. Bueno, no pagaba mucho, pero era algo, ¿no? Bueno, la muerte salva a Modigliani de los nazis, pero no es el caso de Soutine. Soutine, sí. Y entonces, bueno, para volver al retrato, él tiene un retrato precioso de 1909, justo antes de dejar la pintura durante 4 años para dedicarse a la escultura, que se llama La Amazona, y que es un retrato de la baronesa Marguerite de As de Villers, que era, bueno, de la high de ese momento, y Alexandre es el que le consigue el encargo. Es una obra extraordinaria realmente, ¿no? Pero la señora no quedó nada satisfecha. Oh. Bueno, es que la verdad que le pone así la nariz súper espingona y le pone un aire, bueno, altivo, ¿no? Que seguramente tenía, ¿no? Bueno, entonces no quiso pagar.
Y bueno, ahí empezó y terminó la carrera de Modigliani como pintor mundano, entre comillas. Así que lo demás, los retratos no le dieron mucho y mucho menos los desnudos, porque fueron objeto de un escándalo tal que la galería tuvo que cerrar la exposición. Y cuando vemos hoy día nos parece, bueno, pero si esa gente no había visto desnudos, pero como arroz en los museos, y de repente se escandalizan por los desnudos de Modigliani, cuando además las posturas son, pues nada, del Renacimiento, incluso de la Antigüedad, la Venus Púdica, por ejemplo, que retoma Botticelli, que después él retoma el Tiziano. O sea, ¿cuál es el problema, no? El problema es que, claro, no le ponía así esos nombres que si Diana, que si Artemisa, que si, o sea, Venus, sino que nada, eran muchachas que habían posado para él y más nada, ¿no? No tenía suerte Modigliani. No, en ese aspecto, la verdad que no tuvo mucha suerte. Soutine tuvo más suerte por el hecho de que vivió mucho más. Y entonces eso le permitió ya en algún momento realmente alcanzar el éxito y sobre todo el éxito en los Estados Unidos. Hablas de Soutine y nos quedamos sin tiempo. Solo comentarles eso, que sufrió Sufrió, claro, porque él se tuvo que refugiar en un pueblo donde vivió realmente en la clandestinidad. Ahí fue donde se enfermó de úlceras y se lo llevaron a París para operarlo, pero pues nada, se murió. Sí. Si tuvieras que elegir un cuadro de Modigliani y uno de Soutine. Wow, no sé. Bueno, Soutine, la verdad que un paisaje, yo creo, porque son paisajes tan especiales. Por ejemplo, bueno, la zona de Céret. Yo estuve ahí en Céret porque hay un museo de arte moderno muy bonito, ¿no? De toda la gente que fue a pintar a Céret. Y uno ve el paisaje y ve la pintura y pasa lo mismo que con Modigliani y su modelo. Sí es, pero al mismo tiempo es ante todo Soutine, ¿no? Y de Modigliani, pues la verdad que no sé. Pero sí, tal vez un desnudo, ¿no? Porque tienen toda esa parte tan pura, tan esencial, tan sin fiorituras, tan llegar realmente a una pureza de la forma extraordinaria, y en este sentido son muy modernos, por eso a lo mejor fueron incomprendidos, pero totalmente clásicos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues con ese extraordinario análisis y con todo lo que hemos aprendido gracias a ti, nos quedamos y nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias, Como no, Federica. muchísimo gusto, gracias.